¿Alguna vez te has preguntado qué creían los antiguos sumerios que ocurría después de la muerte? Mucho antes de que existieran el cielo y el infierno, tal como los imaginamos hoy, los sumerios ya hablaban de un destino oscuro donde las almas viajaban tras abandonar el cuerpo. En sus tablillas de arcilla, escritas hace más de 5000 años, describieron un inframundo sombrío, pero también un paraíso reservado solo para unos pocos. En este video exploraremos los misterios del más allá según los primeros registros de la humanidad. ¿Cómo era la vida después de la muerte para los sumerios? ¿Quién gobernaba esos reinos invisibles? ¿Y qué secretos guardaban los dioses sobre el alma humana? Si te apasiona la historia antigua, los mitos y los enigmas del pasado, dale me gusta. Suscríbete y acompáñame en este viaje a los orígenes de la idea del cielo y el infierno. Vamos a comenzar. En el principio de la civilización, cuando las primeras ciudades se alzaban en las fértiles tierras entre el Tigris y el Éufrates, los sumerios ya se preguntaban qué sucedía cuando el corazón dejaba de latir. Aquellos hombres y mujeres que habían aprendido a escribir en tablillas de arcilla y a mirar el cielo en busca de señales divinas, veían la muerte no como un final absoluto, sino como una transición inevitable hacia otro estado del ser. Creían que dentro del cuerpo habitaba algo más, una sombra, una esencia vital que llamaban Hidim. Ese Hidim era el verdadero individuo, su recuerdo, su aliento espiritual. Cuando el cuerpo moría, el Hidim se desprendía, iniciando un viaje hacia el reino de los muertos. Para los sumerios, la muerte no era simplemente un fenómeno biológico, era un evento cósmico. Cada vida estaba tejida en la red del destino, controlada por los dioses desde el momento del nacimiento. Las tablillas más antiguas relatan que los dioses, especialmente los Anunnaki, habían decretado la muerte como una parte necesaria del orden universal. En su cosmogonía, los dioses habían modelado al ser humano con barro y con la esencia divina, pero ese barro, inevitablemente, debía regresar a la tierra. La vida era un préstamo temporal, una chispa efímera dentro de un ciclo eterno de creación y disolución. El alma, al abandonar el cuerpo, conservaba la apariencia de la persona, pero no su fuerza ni su voz. Se convertía en una figura tenue, pálida, condenada a vagar hasta encontrar su destino en el inframundo. Para que ese tránsito fuera posible, los sumerios realizaban elaborados rituales funerarios, enterraban a sus muertos con alimentos, bebidas, utensilios y a veces joyas, convencidos de que el Hidim necesitaría esos objetos en su nueva existencia. El entierro no era un simple gesto de despedida, era una negociación con los dioses. Si los ritos se realizaban correctamente, el alma llegaría en paz al reino subterráneo. Pero si eran descuidados o se olvidaban las ofrendas, el espíritu podía quedar atrapado entre ambos mundos, atormentando a los vivos con su presencia. El mayor temor del hombre sumerio no era el castigo eterno, como en las religiones posteriores, sino el olvido. Ser olvidado significaba morir 2 veces, una en el cuerpo y otra en la memoria. Los textos funerarios y los himnos dedicados a los muertos revelan esa obsesión con la permanencia. Las familias ofrecían pan, cerveza y aceite a los difuntos en fechas específicas, porque creían que el alma se alimentaba del recuerdo. Si nadie pronunciaba su nombre, si nadie cuidaba de su tumba, el Hidim se debilitaba, consumido por la oscuridad del olvido. De ahí surgía la importancia de la descendencia. Tener hijos significaba tener guardianes de la memoria, voces que mantendrían viva la existencia incluso después de la muerte. La relación entre los dioses y la muerte era ambigua. Por un lado, los dioses habían concedido la vida, por otro, eran los mismos que dictaban cuándo debía terminar.
Namtar, el mensajero de la fatalidad, era quien ejecutaba las órdenes del destino, trayendo enfermedades o accidentes que marcaban el fin. Ningún ser humano podía escapar a su toque, ni siquiera los reyes, protegidos por templos y sacerdotes, podían desafiar el designio divino. Los sumerios comprendían que el poder de los dioses no residía solo en la creación, sino también en la capacidad de arrebatar la vida. En ese contexto espiritual, la muerte no era un castigo, sino una consecuencia. El alma no era juzgada por su comportamiento moral, sino por la manera en que era recordada y venerada. Esta idea contrastaba con las visiones posteriores del cielo y el infierno, donde la justicia divina recompensaba o castigaba según las acciones en vida. Para los sumerios, todos los hombres, reyes, campesinos, sacerdotes o esclavos, compartían el mismo destino, el viaje al inframundo. La diferencia estaba en cómo serían recibidos por los dioses y en si su memoria permanecería entre los vivos. Esa visión igualitaria de la muerte reforzaba el sentido de comunidad. Cada vida formaba parte de un tejido común, y cada muerte recordaba a los vivos su fragilidad y su dependencia de los dioses. Por eso, los funerales eran actos de devoción tanto como de despedida. Al pronunciar plegarias, los familiares no solo guiaban el alma, sino que también buscaban la protección de los dioses para los que quedaban atrás. Las lágrimas derramadas no eran solo de dolor, sino de respeto hacia el ciclo sagrado que mantenía el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. La muerte, en la Sumeria antigua, no tenía la connotación de miedo absoluto que más tarde adquiriría en otras culturas. Era más bien una puerta inevitable hacia un destino compartido, donde la existencia continuaba en forma de sombra. Pero esa sombra solo podía sobrevivir si alguien en la superficie seguía recordando su nombre. Y así los sumerios construyeron las primeras nociones del alma, del más allá y del vínculo eterno entre los vivos y los muertos, una danza silenciosa entre el recuerdo y el olvido, entre la tierra y los dioses que la habitaban. En la antigua Sumeria, el más allá no era un paraíso ni un reino de castigos ardientes, era Kur, también llamado Irkala. Un mundo subterráneo donde la luz del sol nunca penetraba y donde todos los muertos, sin excepción, terminaban su viaje. Los sumerios lo imaginaban como una vasta extensión de tinieblas, un dominio silencioso y polvoriento que se extendía bajo la tierra más allá del alcance de los dioses del cielo. No había allí alegría, ni dolor, ni esperanza. Solo la eterna monotonía de la existencia sin cuerpo. Las tablillas más antiguas describen a Kur como un reino encerrado por 7 murallas, cada una protegida por una puerta. Cada puerta estaba custodiada por guardianes terribles, espíritus sin rostro o demonios al servicio de la diosa Ereshkigal, la soberana del inframundo. Las almas de los muertos debían pasar por esas puertas una a una, dejando algo de sí mismas en cada umbral, su fuerza, sus recuerdos, su identidad. Al llegar al final, ya no eran lo que habían sido. Eran sombras vacías, despojadas de todo lo que alguna vez las había hecho humanas. El viaje del Yidim hacia Irkala comenzaba en el momento de la muerte. Se decía que el alma abandonaba el cuerpo y descendía por un camino oscuro, guiada por espíritus mensajeros o arrastrada por demonios de la fatalidad. El trayecto era largo y tortuoso, y los textos sugieren que el alma sentía miedo, confusión y tristeza mientras se alejaba del mundo de los vivos. No había retorno posible. Quienes intentaban volver eran perseguidos o castigados por los guardianes de las puertas, pues el equilibrio entre los mundos debía mantenerse intacto. El primer umbral marcaba el punto de no retorno. Era la frontera entre el mundo de los hombres y el dominio de los muertos.
Allí el alma debía anunciar su nombre, su linaje y el momento de su muerte. Los guardianes verificaban esas palabras como si fueran documentos sagrados, porque en el inframundo cada identidad era registrada para la eternidad. Después, la sombra seguía avanzando, cruzando las demás puertas, mientras dejaba atrás cualquier vestigio de su antigua vida. En los mitos, Kurs era descrito como un lugar polvoriento, sin color, sin viento. El suelo estaba cubierto de ceniza, las aguas eran turbias y amargas, y las almas vagaban como bandadas de murciélagos o enjambres de polvo movidos por corrientes invisibles. No existía el día ni la noche, solo una penumbra perpetua. Los muertos comían tierra y bebían agua fangosa. Esa era su única sustancia. Era un reflejo distorsionado del mundo de los vivos, una versión gastada y sin alma de lo que alguna vez fue la vida. Pero aunque la visión era sombría, no estaba exenta de orden. Irkalla tenía su propio sistema jerárquico, dominado por la reina Ereshkigal y asistido por su consorte Nergal, dios de la guerra y la peste. A su alrededor, una corte de jueces divinos, los mismos Anunnaki que una vez gobernaron el destino de los hombres, decidía los asuntos del inframundo. No juzgaban moralmente a las almas, pues en la concepción sumeria no existía el pecado ni el castigo eterno. Su tarea era mantener el equilibrio, asegurarse de que cada espíritu permaneciera en su lugar y que ninguno escapara de las sombras hacia la luz. Los vivos temían a los muertos no porque fueran malvados, sino porque representaban lo inmutable. Un muerto que regresaba a la superficie rompía las leyes del cosmos. Por eso, los sumerios creían que los sueños en los que aparecían los difuntos eran advertencias o mensajes del más allá. Si un espíritu aparecía hambriento, significaba que no había recibido ofrendas. Si estaba enfurecido, tal vez su tumba había sido olvidada o profanada. El equilibrio entre Kur y el mundo superior dependía del respeto de los vivos. Las tablillas también hablan del río de los muertos, un oscuro cauce que rodeaba el inframundo. Era necesario cruzarlo para entrar en el dominio de Ereshkigal. No existía una barca benevolente como en el mito griego de Caronte, sino un pasaje vigilado por criaturas mitad humanas, mitad serpiente, encargadas de impedir que los espíritus regresaran. Algunos relatos mencionan a un dios llamado Neti como guardián principal de las puertas, un sirviente fiel que abría el camino solo a los que tenían derecho a entrar. El concepto de Kur revelaba una profunda melancolía en la visión sumeria del mundo. La vida era breve y frágil, y la muerte inevitable no ofrecía consuelo. Pero, paradójicamente, los sumerios no veían esta oscuridad con desesperación, sino con aceptación. El inframundo no era un castigo, sino la otra mitad del universo. Era el lugar donde descansaban los antepasados, donde los dioses mantenían la balanza de la existencia. El miedo no estaba en morir, sino en no ser recordado, en perder la conexión con los vivos y desaparecer de su memoria. En la mente sumeria, el polvo y la sombra del inframundo reflejaban el destino común de toda la humanidad. Allí, el rey y el campesino compartían el mismo suelo. Las glorias terrenales, los templos y las riquezas no tenían valor alguno en Irkalla. Solo el nombre, sostenido por las oraciones y las ofrendas de los vivos, podía otorgar una tenue luz a la sombra que seguía existiendo en la oscuridad. Así, los sumerios aprendieron a vivir sabiendo que todo terminaba en el mismo lugar, un reino sin sol, donde el eco del pasado era lo único que persistía. En el corazón más profundo de la oscuridad, donde ninguna llama podía arder y el tiempo parecía detenido, reinaba una diosa temida y respetada por igual. Ereshkigal, la señora de la gran tierra, la reina de Irkalla. Su nombre evocaba silencio, polvo y eternidad.
Para los sumerios, ella era la soberana del inframundo, la guardiana de las sombras y la dueña del destino final de todas las almas. No era una figura malvada, sino inevitable, la manifestación del límite que ni los dioses podían romper, la muerte. Según los mitos más antiguos, Ereshkigal era hermana de Inanna, la brillante diosa del amor, la fertilidad y la guerra. Mientras Inanna gobernaba la superficie, la luz y el deseo, Ereshkigal reinaba sobre el abismo, el frío y la quietud. Dos hermanas unidas por la sangre divina, pero separadas para siempre por el destino. Se decía que cuando los dioses dividieron el universo, otorgaron los cielos a An, la tierra a Enlil y las profundidades a Ereshkigal. A ella le correspondió el dominio más oscuro, pero también el más estable. Ningún poder podía desafiarla dentro de su reino. En las tablillas sumerias, Ereshkigal aparece como una figura majestuosa y terrible. Sentada en su trono de piedra negra, rodeada por los Anunnaki del inframundo, observaba el flujo constante de las almas que llegaban a su dominio. Era juez y testigo, soberana silenciosa de los muertos. Bajo su mirada, todos los nombres perdían su peso. Reyes y mendigos se arrodillaban ante ella con la misma humildad. Su autoridad no se imponía por la violencia, sino por el orden cósmico. Ereshkigal no necesitaba castigar, porque la simple existencia en su reino ya era una forma de purificación y descanso eterno. Su papel en el equilibrio universal era esencial. Sin Ereshkigal, la muerte perdería su estructura y los espíritus vagarían sin rumbo entre los vivos. Ella mantenía las fronteras entre ambos mundos, asegurando que el flujo de almas no se interrumpiera. Era el punto de cierre en el ciclo de la creación. Si los dioses de la superficie representaban la vida, la fertilidad y la abundancia, Ereshkigal simbolizaba el silencio necesario que sigue a toda existencia. Su poder no era de destrucción sino de contención. Ella no tomaba vidas, simplemente las recibía. Sin embargo, su papel también estaba marcado por la soledad. Ereshkigal no podía abandonar Irkala. Estaba atada a su trono, separada de los dioses del cielo, condenada a gobernar sobre un reino que nunca conocía la luz. Su historia es, en parte, una historia de aislamiento. Mientras Inanna disfrutaba del culto, los templos y las canciones, Ereshkigal era temida y rara vez invocada. Los hombres la honraban solo cuando la muerte tocaba a sus puertas. Era la diosa de lo que nadie quería mirar, pero que todos, tarde o temprano, debían enfrentar. Uno de los mitos más reveladores sobre ella es el del descenso de Inanna al inframundo. En él, Inanna, impulsada por su orgullo y curiosidad, decide visitar a su hermana y conocer su reino. Pero al cruzar las 7 puertas de Irkala, Inanna es despojada de todo: su corona, su ropa, sus símbolos de poder. Cuando finalmente llega ante Ereshkigal, no queda nada de la diosa brillante que una vez fue. Ereshkigal la recibe sin piedad y ordena su muerte. Solo después, gracias a la intervención de los dioses, Inanna logra resucitar y volver a la superficie. Este mito revela la naturaleza de Ereshkigal, no como enemiga, sino como guardiana del orden. En su reino no hay espacio para el orgullo ni para la vida. Todo debe despojarse de lo superficial antes de entrar. Ereshkigal no actúa por crueldad. Ella representa la verdad más pura de la existencia. Todo lo que vive debe morir. Todo lo que asciende debe descender. Su reino no juzga, no discrimina, no perdona, porque no hay culpa ni redención posibles en la muerte. En su silencio se esconde una sabiduría antigua, una aceptación total del destino. Los sumerios comprendían que, para mantener la armonía del cosmos, era necesario aceptar la autoridad de la reina del inframundo. Resistirse a ella era como intentar detener el ciclo de las estaciones o negar el curso de los ríos.
A pesar de su aparente frialdad, Ereshkigal también conocía el dolor. En una de las versiones acadias de los mitos, se cuenta que incluso los dioses temblaron cuando escucharon su llanto. Su tristeza era tan profunda que el cielo y la tierra se estremecieron. Fue entonces cuando Nergal, el dios de la guerra y las plagas, descendió para enfrentarla. Lo que comenzó como un acto de desafío terminó en una unión. Ereshkigal encontró en Nergal un igual, alguien capaz de soportar su oscuridad. Desde entonces, ambos compartieron el trono del inframundo, ella como reina, él como rey, pero siempre bajo sus reglas. El reinado de Ereshkigal enseñaba a los sumerios que incluso los dioses estaban sujetos a la inevitabilidad de la muerte. No existía escape ni excepción. Su poder era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y del respeto que debía mostrarse hacia los misterios del más allá. Desobedecer las leyes del inframundo, intentar resucitar o alterar el curso de las almas, era desafiar a la propia estructura del universo. Así, en las plegarias más antiguas, los sumerios no pedían a Ereshkigal misericordia, sino comprensión. Rogaban que recibiera sus almas con dignidad, que permitiera el descanso y que mantuviera el equilibrio entre los mundos. En la oscuridad eterna de Irkala, la reina del inframundo no era símbolo de terror, sino de orden. Su trono de sombra sostenía la vida misma, y su silencio era el eco del destino que todos, incluso los dioses, debían algún día aceptar. Entre todos los relatos que los sumerios dejaron grabados en tablillas de arcilla, ninguno es tan poderoso ni tan profundamente simbólico como el Buz. Descenso de Inanna al inframundo. Es un mito que va más allá de la religión. Es una alegoría sobre la muerte y el renacimiento, sobre la pérdida del poder y la aceptación del límite. Inanna, la diosa del amor, la fertilidad, la guerra y la vida misma, se atreve a hacer lo impensable, descender al reino de su hermana Ereshkigal, la diosa de los muertos. Lo que ocurre a continuación se convierte en una de las historias más antiguas sobre la transformación del alma. Inanna era la más resplandeciente de los dioses sumerios. Gobernaba el cielo y la tierra con una energía indomable. Era la portadora del deseo, del crecimiento y del placer, pero también de la ambición y la curiosidad. Un día, movida por un impulso que ningún dios pudo detener, decidió visitar el reino de su hermana. Los textos no explican con claridad por qué. Algunos dicen que fue para reclamar parte del poder de los muertos, otros que fue movida por la compasión al saber que Ereshkigal lloraba en soledad. Sea cual fuere la razón, Inanna emprendió un viaje del que nadie había regresado. Antes de partir, Inanna se preparó con cuidado. Se adornó con sus 7 me, los símbolos divinos de su poder, su corona, sus collares, su cetro, sus joyas y sus vestiduras sagradas. Cada uno representaba una fuerza del cosmos, autoridad, sabiduría, pasión, belleza, guerra, justicia y deseo. Luego instruyó a su sierva Ninshubur: si no regreso en 3 días, ve ante los dioses y ruega por mi vida. Dicho esto, se dirigió hacia el oscuro portal que conducía al reino de Ereshkigal. En el umbral la esperaba Neti, el guardián de las puertas del inframundo. Inanna anunció con solemnidad: soy Inanna, reina del cielo. He venido a ver a mi hermana. Pero en el inframundo, los títulos no tenían valor. Neti transmitió el mensaje a Ereshkigal, quien al oírlo se enfureció. Sabía que Inanna venía cargada de poder y temía que intentara arrebatarle su trono. Sin embargo, fingió hospitalidad y ordenó que se abrieran las 7 puertas del inframundo, con una condición. En cada una, Inanna debía despojarse de uno de sus atributos divinos. Así comenzó su descenso.
En la primera puerta perdió su corona, en la segunda su cetro, en la tercera su collar, en la cuarta sus brazaletes, en la quinta su anillo, en la sexta su capa real y en la séptima su vestidura. Cuando finalmente llegó ante su hermana, estaba completamente desnuda, vulnerable y sin poder. La brillante diosa del cielo se había convertido en una simple sombra, igual que las almas que habitaban Irkala. Ereshkigal la miró con ojos de piedra. En el inframundo no había lugar para la vida ni la arrogancia. La ley era absoluta. Los textos dicen que Ereshkigal clavó en ella la mirada de la muerte y que Inanna cayó inerte, convertida en un cadáver colgado en un gancho. Durante 3 días y 3 noches, la diosa de la vida permaneció suspendida en la oscuridad, mientras su cuerpo se descomponía lentamente. Arriba, en la tierra, la fertilidad desapareció. Los campos se secaron, los animales dejaron de reproducirse y los hombres cayeron en desesperación. Sin Inanna, el mundo estaba condenado a marchitarse. Fue entonces cuando Ninshubur, fiel a su promesa, buscó ayuda entre los dioses. Enki, el sabio dios de las aguas y la sabiduría, fue el único que accedió a intervenir. Tomó un poco de la esencia de la vida y moldeó 2 seres sin sexo, hechos de arcilla pura. Los envió al inframundo con un mensaje secreto. Debían empatizar con el sufrimiento de Ereshkigal, no suplicarle, sino comprenderla. Los seres obedecieron. Al llegar, encontraron a la reina del inframundo llorando. «¡Ay de mí, que debo ver morir a los que amo!», decía. Los mensajeros repitieron sus palabras, reflejando su dolor. Ereshkigal, conmovida por primera vez, quiso recompensarlos. «Pidan lo que deseen», les dijo. Ellos pidieron el cuerpo de Inanna. La diosa aceptó, sin saber que estaba devolviendo la vida. Vertieron sobre el cuerpo de Inanna las aguas de la resurrección, y ella volvió a respirar. Pero ningún alma podía salir del inframundo sin pagar un precio. La ley era clara. Quien regresa debe enviar un sustituto. Cuando Inanna ascendió de nuevo a la superficie, fue acompañada por demonios que buscaban una víctima. Viajaron con ella por el mundo hasta encontrar a su esposo, Dumuzi, celebrando alegremente sin mostrar luto por su pérdida. Lleno de ira, Inanna lo señaló: «Que él ocupe mi lugar». Dumuzi fue llevado al inframundo, y así comenzó el ciclo anual de su muerte y regreso, símbolo del invierno y la primavera, de la muerte y el renacimiento. El mito del descenso de Inanna no solo habla de la muerte física, sino de la transformación interior. Representa la necesidad de perderlo todo para renacer con una nueva conciencia. Las 7 puertas simbolizan las capas del ego y del poder que deben ser despojadas antes de alcanzar la verdadera sabiduría. La desnudez final de Inanna no es humillación, sino purificación, la vuelta al origen. Para los sumerios, esta historia era también una explicación del ciclo natural. La partida de Inanna traía la infertilidad y la sequía. Su regreso devolvía la vida a la tierra, pero más allá de su dimensión agrícola, el mito tocaba una verdad universal. Todo ser vivo debe descender a su propio inframundo, enfrentar la pérdida, el dolor y la oscuridad, antes de poder renacer. Inanna no regresa igual. Su resurrección no es una victoria, sino un despertar. Ha comprendido la fragilidad de la vida y el poder del silencio de su hermana. En ese equilibrio entre la luz y la sombra, los sumerios encontraron el reflejo del universo mismo. El mito enseñaba que morir no es el final, sino una transformación necesaria, un paso hacia una nueva forma de existencia. Y así, entre el polvo del inframundo y la claridad del amanecer, la historia de Inanna se convirtió en el primer canto del alma humana al misterio del renacimiento. Aunque el inframundo sumerio, Irkala, era un reino sombrío y sin consuelo, no todas las almas compartían el mismo destino.
Si bien los sumerios no concebían el cielo y el infierno como lo harían más tarde otras religiones, sí creían que el trato recibido por un alma después de la muerte dependía del recuerdo que dejaba atrás, del respeto que los vivos le ofrecían y de los rituales que se realizaban en su nombre. En ese sentido, el castigo o la recompensa no provenían de la voluntad arbitraria de los dioses, sino del vínculo entre los mundos, una red invisible de memoria, devoción y equilibrio. En Nirkala, todos los muertos eran iguales ante Ereshkigal, pero no todos experimentaban la misma existencia. Los textos cuneiformes relatan que aquellos cuyos nombres eran recordados y cuyos cuerpos recibían ofrendas, vivían en un estado más pacífico. Podían descansar en la penumbra, alimentándose de pan y agua ofrecidos por sus descendientes. En cambio, las almas olvidadas, aquellas que no recibían plegarias ni libaciones, sufrían hambre eterna. Vagaban por las sombras devorando polvo, atormentadas por el abandono. Esa diferencia no era un castigo moral, sino un reflejo de la conexión espiritual entre los vivos y los muertos. Para los sumerios, el alma necesitaba ser nutrida. Los rituales funerarios tenían una función práctica, mantenían el equilibrio del alma en el más allá. Si una familia descuidaba las ofrendas, el Kshidim, la sombra del difunto, podía inquietarse, regresar en sueños o incluso provocar enfermedades. En las tablillas de encantamientos y oraciones se mencionan fórmulas para calmar a estos espíritus. Se les ofrecía pan, cerveza, aceite y agua, símbolos de vida. Así, los sumerios veían la muerte no como una ruptura, sino como una continuidad que exigía cuidado y respeto. Las tumbas eran consideradas portales. En ellas no solo descansaba el cuerpo, sino que se mantenía un vínculo con el más allá. Durante las ceremonias funerarias, los sacerdotes pronunciaban palabras de poder para guiar al alma a través de las puertas de Irkala. Cada gesto tenía un significado. La purificación del cuerpo con aceites representaba la separación entre lo terrenal y lo espiritual. El pan y la cerveza eran regalos de transición. Los perfumes y joyas, símbolos de honor que acompañaban al alma ante los jueces del inframundo. En la mentalidad sumeria, el verdadero castigo era el olvido. Morir sin descendencia era el destino más temido, porque significaba no tener quien alimentara el espíritu. Un hombre sin hijos quedaba condenado a la inanición en el más allá. Por eso, la familia y la memoria colectiva eran pilares de la religión. La vida después de la muerte no dependía del comportamiento moral, sino del amor de los que quedaban atrás. La compasión de los vivos era la única fuente de esperanza para los muertos. En algunas tablillas acadias y babilónicas, herederas de la tradición sumeria, se describe cómo los espíritus olvidados se convertían en entidades errantes, los llamados Utuku Lemnutu, sombras que rondaban los hogares de los vivos buscando alimento. No eran necesariamente malignos, pero su sufrimiento los hacía peligrosos. Su deseo no era venganza, sino atención. Bastaba con pronunciar su nombre o verter unas gotas de agua en su honor para devolverles la paz. Así, el respeto por los antepasados se convirtió en una práctica religiosa central, una forma de mantener el orden entre los mundos. El alma recordada, en cambio, encontraba cierta serenidad en el inframundo. No había alegría, pero sí reposo. Los textos describen cómo las sombras de los reyes, los sacerdotes y los sabios recibían tratos más honorables. No porque fueran moralmente superiores, sino porque su memoria perduraba en las ciudades, en los templos y en las canciones. El poder de su nombre los mantenía vivos, incluso en la oscuridad.
En las tablillas funerarias, los escribas pedían a los dioses que el alma no sufriera sed ni hambre, una metáfora del deseo de ser recordado eternamente. Las recompensas del más allá eran sutiles, casi espirituales. Una tumba bien cuidada, un sacrificio ritual, una plegaria recitada en la fecha adecuada, podían iluminar la existencia de un alma en Írcala. Por el contrario, una vida olvidada era una segunda muerte, la desaparición total del ser, sin eco ni sombra. Los sumerios comprendían que la inmortalidad no se hallaba en los dioses, sino en la memoria. Quien era recordado, vivía. Quien era olvidado, se disolvía para siempre en el polvo. Por eso, el respeto hacia los muertos no era un simple deber familiar, sino un acto sagrado. Mantener viva la memoria era contribuir al equilibrio del cosmos. Los vivos alimentaban a los muertos y los muertos protegían a los vivos. En algunas tablillas se cuenta que los espíritus agradecidos intercedían ante los dioses para traer fertilidad, suerte o salud a sus descendientes. El vínculo entre ambos mundos era recíproco. En ese contexto, los templos dedicados a los ancestros tenían una función doble, eran lugares de oración, pero también de comunicación. Las familias acudían para realizar libaciones, encender lámparas y recitar plegarias que trascendían la frontera entre la vida y la muerte. En cada gota de aceite derramada, en cada pedazo de pan ofrecido, se expresaba una antigua verdad. La vida no termina con la muerte, sino con el olvido. Así, en el corazón del pensamiento sumerio, los castigos y recompensas del más allá no se basaban en la culpa, sino en la memoria. Ereshkigal reinaba sobre un reino donde no había fuego ni gloria, pero donde la dignidad del alma dependía del amor de los vivos. En su silencio, los sumerios encontraron una lección eterna, que la muerte no es el final de la existencia, sino la medida de cuánto permanece de nosotros en el recuerdo de los demás. Y que mientras alguien pronuncie nuestro nombre, incluso en la oscuridad de Írcala, seguiremos existiendo. En la cosmovisión sumeria, el límite entre la vida y la muerte no era una barrera absoluta. El mundo de los vivos y el de los muertos coexistían en un delicado equilibrio, y la frontera que los separaba podía abrirse si no se mantenía el orden ritual. Los sumerios creían que el alma, el Hidim, conservaba conciencia después de la muerte, y que su destino en Írcala dependía tanto de los dioses como del cuidado que recibía de sus familiares. Pero cuando ese cuidado fallaba, cuando el nombre del difunto caía en el olvido o las ofrendas cesaban, el alma podía regresar, y su retorno nunca era pacífico. Los textos cuneiformes mencionan numerosas plegarias y conjuros destinados a apaciguar a los espíritus inquietos. En ellos se describe cómo las sombras de los muertos podían atravesar las grietas de la tierra, entrar en las casas y causar desgracias. Enfermedades, infertilidad, sueños perturbadores o accidentes inexplicables. Estas entidades no siempre eran malignas por naturaleza, pero el abandono y el hambre del alma las transformaban en fuerzas de resentimiento. Un Hidim olvidado era un espíritu sediento que buscaba atención, y su ira solo podía calmarse mediante rituales, libaciones y palabras sagradas. Entre las tablillas más antiguas halladas en Nippur y Ur se encuentran conjuros conocidos como textos contra los fantasmas, que detallan los métodos para expulsar o reconciliarse con los espíritus. Los sacerdotes invocaban el nombre de los dioses Enki y Nergal y ofrecían alimentos y perfumes para restablecer la paz. En algunos casos se hacía una pequeña figurilla de barro que representaba al espíritu errante, a la que se le ofrecía comida antes de ser enterrada de nuevo en la tierra, simbolizando su retorno definitivo al inframundo.
Estos ritos, profundamente simbólicos, expresaban una verdad esencial para los sumerios. Los muertos no desaparecían, sino que seguían formando parte de la vida cotidiana. El vínculo con los antepasados era más que devoción, era una obligación sagrada. En las casas sumerias, especialmente entre las familias nobles, se construían pequeños altares donde se mantenía la memoria de los difuntos. Se creía que ellos podían proteger el hogar, bendecir los cultivos o, si eran descuidados, atraer desgracia. La relación con los ancestros era, por tanto, una relación de reciprocidad. Mientras los vivos los honraran, los muertos velarían por ellos. Pero si el ciclo se rompía, el equilibrio se deshacía. En las leyendas transmitidas de generación en generación, los fantasmas, Etimu o Hidim, aparecían con frecuencia. Algunas historias narran cómo los espíritus de guerreros caídos regresaban para advertir a los suyos sobre futuras guerras. Otras, más sombrías, contaban el tormento de aquellos que murieron sin sepultura, condenados a vagar sin descanso. Se decía que estos espíritus se arrastraban por la tierra como el viento que no tiene hogar, invisibles, pero siempre presentes. Su única esperanza era que alguien, compadecido, pronunciara su nombre y ofreciera un poco de agua para que su alma pudiera descansar. El miedo a los muertos no era superstición, sino parte de la estructura espiritual de la sociedad. Los sumerios comprendían la muerte como un proceso que no terminaba con el último aliento. La memoria, los rituales y las palabras eran fuerzas capaces de abrir o cerrar los portales entre los mundos. En este sentido, los sacerdotes cumplían el papel de mediadores. A través de cantos y oraciones, restablecían la armonía entre los vivos y los muertos, asegurando que el Hidim encontrara su lugar y que los vivos quedaran libres de su influencia. Algunos mitos relatan casos en los que los dioses mismos permitían el retorno de un espíritu por razones divinas. En una antigua narración acadia, un hombre llamado Etana, angustiado por no poder tener hijos, recibe en sueños la visita del espíritu de su padre, quien le revela que su infertilidad se debía a que había olvidado ofrecer pan y cerveza a los muertos. Solo después de realizar el ritual, su familia recupera la bendición de la fertilidad. Esta historia ilustra la creencia de que la desgracia en la tierra podía ser reflejo del descuido espiritual. Los muertos no castigaban por maldad, sino por necesidad. Los rituales de reconciliación con los espíritus eran complejos. Involucraban no solo ofrendas, sino también palabras precisas y gestos rituales. Se encendían lámparas de aceite para guiar a las sombras hacia su morada. Se recitaban letanías en voz baja y se vertían libaciones sobre el suelo como si fueran lágrimas compartidas. Cada acto tenía un propósito simbólico: reconocer al muerto, recordarlo y devolverle su lugar en el orden cósmico. Sin embargo, existían también relatos sobre espíritus vengativos que desafiaban incluso la autoridad de los dioses. En los mitos de Uruk se habla de almas que regresaban por crímenes no expiados o muertes injustas. Estos espíritus, incapaces de hallar reposo, buscaban redención a través del sufrimiento de los vivos. No podían ser calmados con simples ofrendas, sino con justicia. Solo cuando el daño original era reparado, el espíritu encontraba la paz. Para los sumerios, el mundo espiritual no era un reino lejano, sino una extensión invisible de su realidad. Las montañas, los ríos y los vientos estaban habitados por fuerzas antiguas, muchas de ellas conectadas con los muertos. Cada susurro en la noche podía ser la voz de un ancestro. Cada enfermedad, una señal de que el equilibrio se había roto. La vida y la muerte se reflejaban mutuamente como dos caras de una misma divinidad.
En el corazón de estas creencias late una enseñanza ancestral, que la existencia humana no termina con la muerte, sino que se transforma en presencia. Que el olvido es la verdadera condena y la memoria la única forma de redención. Los sumerios vivían conscientes de que los muertos observaban y de que cada acto de los vivos resonaba en el silencio de Irkala. Así, la devoción hacia los ancestros no era solo un rito religioso, sino una forma de mantener el tejido del universo. Porque en el pensamiento sumerio, los vivos y los muertos no eran opuestos, eran partes inseparables del mismo ciclo eterno. Entre las sombras del inframundo y el polvo del desierto, los sumerios imaginaron también un lugar de pureza, un reflejo perdido del origen. Dilmun, la tierra donde el sol salía limpio, donde las lágrimas no existían y donde ni la enfermedad ni la muerte habían llegado aún. Era, para los antiguos pueblos de Sumer, el eco de un tiempo anterior al dolor, una memoria divina de lo que alguna vez fue la vida antes de que el sufrimiento se apoderara del mundo. Aunque su cultura veía el más allá como un destino sombrío, Dilmun representaba algo distinto, la añoranza por la perfección perdida, la esperanza de que en algún lugar del cosmos aún existiera un rincón sin corrupción. Las tablillas de arcilla que relatan el mito de Enki y Ninhursag son la principal fuente sobre este misterioso paraíso. En ellas se describe a Dilmun como un lugar bendecido por los dioses, donde todo era fértil y limpio. En Dilmun, el cuervo no grazna, el león no devora, el lobo no mata al cordero y no existe el lamento de la viuda, dice el texto. Era un territorio puro, intocado por la muerte. Pero, curiosamente, al principio carecía de agua. A pesar de su perfección, la tierra no podía florecer hasta que Enki, el dios de la sabiduría y de las aguas profundas, hizo brotar las fuentes dulces del abismo y fertilizó el suelo con los ríos sagrados del Tigris y el Éufrates. El mito continúa relatando cómo Ninhursag, diosa de la fertilidad y madre de la creación, da vida a las plantas y a los seres de Dilmun. Juntos, Enki y Ninhursag representan el principio vital de la existencia, el agua y la tierra, el conocimiento y la naturaleza, la razón y la vida. Sin embargo, su armonía se rompe cuando Enki, movido por su curiosidad divina, consume los frutos prohibidos de las plantas sagradas. La diosa, furiosa, lo maldice y él enferma gravemente, solo después de que Ninhursag le retira la maldición y crea nuevas deidades para sanar cada parte de su cuerpo. El equilibrio es restaurado. Este episodio es más que una historia de dioses, es una alegoría sobre la pérdida de la pureza y la entrada de la imperfección en el mundo. Los estudiosos han visto en Dilmun un claro antecedente del paraíso que aparecería más tarde en otras culturas del cercano oriente. No era el cielo de los muertos, ni un lugar al que las almas viajaran tras la muerte, sino un símbolo de los orígenes, del mundo ideal que los humanos anhelaban recuperar. En su geografía mitológica, Dilmun estaba situado al este, donde sale el sol, más allá del mar, en una región de luz eterna. Algunos arqueólogos incluso han identificado su posible ubicación en la actual isla de Bahrein o en la costa oriental del Golfo Pérsico, un antiguo centro de comercio que los sumerios consideraban sagrado. Lo fascinante de Dilmun es que no era solo una utopía, sino también una nostalgia. En él se concentraba la memoria de un estado anterior al pecado, anterior a la mortalidad. En el corazón del mito late una intuición profundamente humana. La idea de que el mundo en el que vivimos no siempre fue así, que alguna vez existió una edad dorada donde los dioses caminaban entre los hombres, donde no existía la injusticia ni el dolor. Esa visión, que luego reaparecería en la historia del Edén bíblico, tiene su raíz más antigua en los himnos sumerios. El paraíso sumerio no estaba reservado para los muertos justos,
sino que pertenecía al tiempo mítico, al inicio de todo. Era el modelo original de la creación, el estado perfecto que se perdió cuando la humanidad se separó de los dioses. En ese sentido, Dilmun representaba la añoranza espiritual del hombre por retornar a la unidad con lo divino. Los sumerios, que aceptaban la muerte como un destino inevitable, proyectaron en ese mito la posibilidad de lo que ya no podían tener: la inmortalidad, la inocencia, la armonía. El contraste entre Irkalla, el inframundo oscuro, y Dilmun, la tierra pura, revela la dualidad profunda de la visión sumeria del cosmos. No existía el bien ni el mal en términos morales modernos, sino dos fuerzas complementarias: la decadencia y la renovación, la corrupción y la pureza. Dilmun era el principio, Irkalla el final. Entre ambos se extendía la existencia humana, atrapada entre la luz perdida y la sombra inevitable. Los himnos dedicados a Ninhursag celebran ese equilibrio. Ella era la madre de los dioses, pero también la que restauraba lo que se había dañado. Su figura encarna el ciclo de la vida y la regeneración. Por eso, Dilmun no era solo un lugar geográfico, sino un estado espiritual. Quien comprendía los secretos de la vida, quien actuaba con sabiduría y respeto hacia el orden divino, podía aspirar simbólicamente a vivir en Dilmun, es decir, a reencontrarse con la pureza interior. En las tablillas más tardías, cuando la civilización sumeria ya estaba fusionándose con la Acadia, Dilmun comenzó a ser mencionado como la morada de los dioses, donde los héroes y reyes semidivinos podrían residir tras su muerte. Era el destino de los que habían servido al cosmos, no por santidad, sino por grandeza. Así, algunos reyes como Siusudra, el sobreviviente del diluvio sumerio, equivalente a Noé, fueron llevados a Dilmun después de su vida, como recompensa por haber preservado la humanidad. Esa conexión entre la inmortalidad y Dilmun reforzaba la idea de que el paraíso era una recompensa por la alianza con lo divino. Pero más allá del mito, Dilmun era el símbolo de una verdad emocional, que los hombres, por más poderosos que fueran, nunca dejaban de añorar el retorno al origen. Era el recuerdo inconsciente de un tiempo sin muerte, un eco en el corazón humano que se negaba a aceptar la finitud. En los templos, los sacerdotes evocaban Dilmun al recitar los himnos de creación. Decían que era el jardín de los primeros días, cuando la tierra y el cielo aún no estaban separados, y el hombre vivía en armonía con los dioses. Cada vez que un río se desbordaba y fertilizaba los campos, era como si Enki volviera a bendecir el mundo, recordando a los hombres que la pureza no se había perdido por completo. Dilmun seguía existiendo, aunque solo en los sueños, en la memoria del alma. Así, el paraíso sumerio no era un lugar al que se llegaba, sino un anhelo que vivía dentro de cada ser. Era la promesa de que alguna vez, antes del dolor, la humanidad habitó un mundo perfecto, y que, aunque el tiempo y la muerte lo hayan sepultado, su recuerdo aún arde como una llama antigua en el corazón de quienes buscan la eternidad. En la mente sumeria, el universo no estaba dividido en términos morales de bien y mal, sino en fuerzas que se equilibraban eternamente: vida y muerte, luz y oscuridad, creación y destrucción, pureza y corrupción. Irkalla y Dilmun eran los dos polos de esa visión cósmica. No representaban el cielo y el infierno en el sentido posterior de las religiones monoteístas, sino dos estados inevitables del ser, dos aspectos complementarios del destino humano. Uno era el fin, el descenso a la sombra; el otro, el principio, la pureza original. Entre ambos se extendía la existencia, que para los sumerios era un viaje de equilibrio constante. En Irkalla, la oscuridad reinaba. Era el dominio de Ereshkigal,
la diosa que velaba por los muertos, donde toda vida perdía su brillo y el alma quedaba reducida a sombra. No había castigo ni redención, solo quietud. Los muertos no sufrían tormentos eternos, pero tampoco gozaban de felicidad. Su destino era un silencio sin retorno. En cambio, Dilmun era luz perpetua, el lugar donde el sol nacía y donde los dioses residían antes de que la muerte y la enfermedad contaminaran la creación. Allí todo era armonía. En uno, el polvo y la sombra, en el otro, el resplandor de lo eterno. Sin embargo, ambos mundos coexistían en el pensamiento sumerio como partes necesarias del mismo ciclo. Los sumerios comprendían que el cosmos solo podía mantenerse en orden si esas fuerzas permanecían en equilibrio. El inframundo no era un error, sino una consecuencia natural de la vida. La muerte no se concebía como castigo, sino como retorno. Y Dilmun, aunque fuera el símbolo de la perfección perdida, no podía existir sin su contraparte. En el mito de Inanna y su descenso al inframundo, esta dualidad se hace evidente. La diosa debe morir para renacer, debe conocer la oscuridad para recuperar la luz. La vida solo tiene sentido porque existe la muerte, y el renacimiento solo es posible después de la pérdida. Esa comprensión de la dualidad impregnaba toda la cultura sumeria. Los templos, las ceremonias, los himnos, incluso la agricultura, seguían el mismo patrón de muerte y renacimiento. La semilla debía ser enterrada, descender a la oscuridad de la tierra, antes de volver a brotar. Así, el inframundo no era solo un lugar de sombras, sino una metáfora de los ciclos naturales. Irkalla representaba el reposo de la semilla, Dilmun, su florecimiento. Ambos eran etapas de la misma existencia, ligadas por la ley universal del retorno. El bien y el mal, en este contexto, no eran fuerzas opuestas, sino complementarias. Lo que los dioses castigaban no era la maldad moral, sino la ruptura del equilibrio. Un hombre que olvidaba sus deberes hacia los dioses o los muertos, un rey que abusaba del poder, un sacerdote que descuidaba un rito. Todos cometían una transgresión cósmica, no ética. Porque para los sumerios, el orden del universo, el los decretos divinos que regían la existencia, debía mantenerse en armonía. Desafiar ese orden era invocar el caos, la descomposición, la corrupción. Dilmun representaba el estado perfecto en el que ese equilibrio no necesitaba ser restaurado, porque nunca había sido roto. En cambio, Irkalla era el recordatorio de que toda forma, toda vida, toda creación debía retornar a la oscuridad para comenzar de nuevo. Uno era la inocencia, el otro la sabiduría adquirida a través de la experiencia. Y el ser humano, atrapado entre ambos, debía aprender a moverse con reverencia por la cuerda del equilibrio. El mito de Enki y Ninhursag expresa esta tensión con profundidad. Cuando Enki introduce el deseo y la curiosidad en Dilmun, corrompe la pureza original, pero al mismo tiempo da inicio al ciclo de la vida y la muerte. Sin ese acto, el mundo permanecería estéril. La corrupción, en la lógica sumeria, no es un mal absoluto, sino una parte necesaria del cambio. La pureza eterna es estancamiento, la corrupción, movimiento. Así, el universo avanza no por oposición, sino por transformación. Esta visión se reflejaba también en la relación entre los dioses. Enlil, señor del aire, representaba la autoridad y el orden. Enki, la sabiduría flexible, el agua que se adapta y fertiliza. Ereshkigal dominaba la muerte, mientras su hermana Inanna regía la vida, el deseo y la renovación. Ninguno podía existir sin el otro. Los sumerios veían en esas relaciones una enseñanza espiritual. Todo poder necesita su reflejo, toda luz genera su sombra. La dualidad de Irkalla y Dilmun moldeó la manera en que los sumerios
Entendían su propio destino. Sabían que no podían escapar de la muerte, pero también que la muerte no era el final. Mientras el alma era recordada, mientras los ritos continuaban y el nombre del difunto era pronunciado, el equilibrio se mantenía. La muerte, entonces, era solo una fase del ciclo universal. Dilmun no era un lugar al que uno llegaba después de morir, sino el origen al que el alma, en cierto modo, aspiraba a regresar a través del recuerdo, la pureza interior y la armonía con los dioses. La idea de equilibrio cósmico, Kyutu, era central en su pensamiento. Todo, desde el curso de los ríos hasta los movimientos de las estrellas, obedecía a esa ley. Incluso las calamidades, inundaciones, sequías, enfermedades, eran interpretadas como señales de que el equilibrio había sido perturbado. Restaurarlo implicaba reconciliar los polos, ofrendar a los muertos, purificar los templos, cantar himnos a los dioses. La vida humana en ese contexto no era una lucha contra la oscuridad, sino un intento de caminar entre ella y la luz sin perderse en ninguna. Así, el paraíso y el inframundo no eran extremos irreconciliables, sino expresiones de una misma verdad, que la existencia necesita tanto la sombra como el resplandor. Dilmun recordaba lo que la humanidad había sido, Irkala, lo que todos debían aceptar. La sabiduría consistía en reconocer la belleza del ciclo, en comprender que sin la muerte no habría creación, y que sin la corrupción no habría vida nueva. En el corazón de la filosofía sumeria no hay condena ni salvación, sino comprensión. El hombre es un puente entre los dioses y la tierra, entre Dilmun y Irkala. Su tarea no es escapar de ninguno, sino mantener el equilibrio entre ambos. Esa visión, milenios antes de las religiones modernas, ya contenía una intuición que aún resuena. Que el universo no está hecho para premiar o castigar, sino para mantener la armonía eterna entre todas las cosas. Las creencias sumerias sobre la muerte, el inframundo y el paraíso no desaparecieron con el ocaso de sus ciudades. Al contrario, se convirtieron en las raíces más profundas de la espiritualidad mesopotámica, y con el paso de los siglos, se filtraron en los mitos de los acadios babilonios asirios y finalmente en las tradiciones hebreas que darían origen a la Biblia. En las tablillas de arcilla sumerias está escrito el germen de ideas que luego florecerían en religiones, que dominarían el pensamiento humano durante milenios. La caída del hombre, el diluvio, el juicio de los muertos, el paraíso perdido, el infierno y la esperanza de la redención. Cuando los acadios conquistaron Sumer alrededor del año 2300 a.C., no destruyeron su cultura, sino que la adoptaron. El idioma acadio reemplazó al sumerio como lengua viva, pero los mitos, los dioses y las concepciones espirituales siguieron siendo los mismos, reinterpretados a través de una nueva mirada. Así, Irkala se transformó en el inframundo acadio gobernado por Ereshkigal y su consorte Nergal, el dios de la guerra y la peste. El Gidim sumerio pasó a llamarse Etimmu, el espíritu de los muertos, con las mismas características. Podía regresar si no recibía ofrendas, podía proteger o castigar, y seguía dependiendo del recuerdo de los vivos para mantener su existencia. El mito del descenso de Inanna al inframundo fue traducido casi palabra por palabra al acadio, convirtiéndose en el descenso de Ishtar. En esta nueva versión, la diosa del amor y la fertilidad atraviesa las 7 puertas del inframundo, despojándose de sus joyas y ropajes, símbolo del alma desnuda ante la muerte. Su resurrección, después de 3 días, marca uno de los primeros relatos de retorno a la vida en la historia humana. Siglos más tarde, esa estructura simbólica, muerte, descenso, renacimiento, se repetiría en religiones posteriores. Osiris en Egipto, Dionisio en Grecia, Cristo en la tradición cristiana.
Todo comienza aquí, en los himnos sumerios escritos en arcilla. Los babilonios heredaron y expandieron la visión sumeria del más allá. En los poemas de Gilgamesh, el héroe viaja en busca de la inmortalidad, solo para descubrir que los dioses la han reservado para sí mismos. La descripción que hace del inframundo, narrada por el espíritu de su amigo Enkidu, conserva la esencia sumeria. Un lugar donde los muertos comen polvo, vestidos de plumas, en una oscuridad sin fin. Sin embargo, los babilonios añadieron un matiz moral. Aunque todos los muertos iban al mismo reino, aquellos que habían recibido sepultura y ofrendas gozaban de una existencia más llevadera. Así comenzó a gestarse la idea de una diferencia entre buenos y malos, aunque aún no existiera la noción de juicio divino. Los asirios, herederos militares y devotos de la tradición babilónica, reforzaron esta visión dualista del cosmos. Para ellos, Irkala se convirtió en un lugar más estructurado, casi burocrático, con jueces, guardianes y jerarquías. La reina Ereshkigal seguía reinando, pero acompañada por una corte de espíritus y demonios que recordaban las fuerzas del orden y el castigo. En este periodo, el inframundo comenzó a adquirir rasgos más oscuros, preludio de lo que siglos después sería el infierno en las religiones abrahámicas. Paralelamente, el mito de Dilmun evolucionó en los relatos acadios y babilónicos sobre los orígenes. En la epopeya de Atrahasis y más tarde en la epopeya de Gilgamesh aparece la idea de un lugar primordial donde los dioses crearon al hombre, un jardín regado por 4 ríos y separado del mundo de los mortales. Ese paraíso perdido, donde la humanidad vivía en paz hasta que la desobediencia o la curiosidad rompieron el equilibrio, anticipa claramente el relato bíblico del jardín del Edén. Incluso el motivo del árbol sagrado, que otorga sabiduría o inmortalidad, aparece ya en los textos mesopotámicos bajo la forma del árbol Hulupu, protegido por Inanna. Cuando los pueblos semitas adoptaron y reinterpretaron estas historias, transformaron los símbolos, pero conservaron sus cimientos. El Edén hebreo no es más que la adaptación monoteísta de Dilmun, un lugar puro donde el dolor no existe, creado por un solo Dios, en lugar de una pareja divina. La serpiente del Génesis recuerda al sabio Enki, cuyo conocimiento desafía el orden celestial. Y la expulsión del hombre del paraíso refleja la misma lección sumeria. El precio de la conciencia es la pérdida de la inocencia. De igual modo, la concepción del inframundo en la Biblia, el Sheol, conserva ecos directos de Irkala. En los textos más antiguos del Antiguo Testamento, el Sheol no es un infierno de castigo, sino un lugar oscuro donde todos los muertos van, justos o pecadores por igual, privados de luz y alegría. Es el mismo mundo de sombras de los sumerios. Solo más tarde, durante el contacto con los persas y el desarrollo del judaísmo tardío, esa noción se transformaría en un sistema moral de premio y castigo. Pero sus raíces, innegablemente, están en las arenas de Mesopotamia. Incluso el diluvio universal, presente tanto en la Biblia como en las tablillas de Gilgamesh, proviene de los relatos sumerios sobre Ziusudra, el hombre justo que sobrevivió a la inundación enviada por los dioses para purificar la tierra. Su recompensa fue la inmortalidad en Dilmun, el paraíso eterno. De nuevo, el mismo patrón, el elegido, el juicio divino, la promesa de un nuevo comienzo. La influencia sumeria trascendió el tiempo porque sus mitos no eran solo religiosos, sino existenciales. Reflejaban las preguntas más antiguas del ser humano. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Existe algo más allá del dolor?
Esas mismas preguntas recorrieron los templos de Babilonia, los sigurats de Asiria, los papiros de Egipto, las piedras de Canaán y las escrituras hebreas. Los sumerios, sin saberlo, sentaron las bases del pensamiento espiritual del mundo occidental y oriental. Su visión del equilibrio cósmico, del ciclo entre pureza y corrupción, luz y sombra, dio forma a las religiones que vinieron después. Cada mito, cada símbolo, cada palabra grabada en sus tablillas de barro fue el primer latido de la filosofía humana sobre la vida y la muerte. Así, cuando en los textos sagrados de épocas posteriores se habla del jardín celestial, del abismo infernal, del juicio final o del renacimiento, en el fondo resuena la voz antigua de Sumer. Una voz que nos recuerda que toda religión, antes de ser dogma, fue un intento poético por comprender lo inevitable, la muerte, el olvido y el deseo eterno de volver al lugar donde todo comenzó, al perdido Dilmun, que todavía soñamos encontrar. La visión sumeria de la muerte no es simplemente un relato de sombras y tinieblas, ni un registro de ritos olvidados. Es en su esencia más profunda una lección sobre la condición humana, sobre la fragilidad y la trascendencia, sobre lo que significa existir y ser recordado. Para los sumerios, la muerte no era un castigo ni una recompensa, sino un paso inevitable, un tránsito hacia un estado donde el cuerpo se descompone y el alma se convierte en sombra, pero donde el recuerdo de los vivos tiene el poder de otorgar sentido, protección y dignidad. Este concepto nos habla hoy de la importancia de la memoria, de la conexión entre generaciones y de cómo nuestra huella puede sobrevivir mucho más allá de nuestra vida física. En Irkala, todos los muertos eran iguales ante la reina Ereshkigal, pero no todos sufrían de la misma manera. Los nombres olvidados, las almas sin ofrendas, vagaban hambrientas y desorientadas. En cambio, aquellos que eran recordados por los vivos podían encontrar consuelo, podían descansar en la penumbra, alimentándose de los regalos que aún llegaban desde la tierra de los que los amaron. De esa manera, los sumerios nos enseñan que la inmortalidad no reside en los dioses ni en el poder, sino en la memoria que dejamos. Cada gesto de amor, cada oración recitada, cada ofrenda simbólica se convierte en un hilo que conecta nuestra existencia con lo eterno. El inframundo sumerio, sombrío y silencioso, también nos habla de humildad. Frente a Ereshkigal y frente a las leyes de Irkala, todos los seres son iguales, poderosos o humildes, ricos o pobres, sabios o ignorantes. No hay jerarquía que valga, no hay fama que trascienda sin la memoria de los vivos. La muerte nos iguala, nos recuerda la inevitabilidad de nuestra condición y nos enseña que la arrogancia es vana ante lo que no podemos controlar. Este reconocimiento de nuestra vulnerabilidad es, paradójicamente, liberador. Nos obliga a centrarnos en lo que realmente importa, en el cuidado de los otros, en la preservación de la memoria y en la conexión con lo que trasciende lo material. El mito de Inanna y su descenso al inframundo es quizá la expresión más poética de esta enseñanza. La diosa que atraviesa las 7 puertas, despojándose de sus atributos y enfrentándose a la muerte, simboliza el ciclo inevitable de pérdida y renacimiento. Su viaje nos recuerda que toda transformación requiere valentía, que toda comprensión de la vida necesita enfrentarse a la sombra, y que incluso en la oscuridad más absoluta es posible encontrar un camino de retorno, un hilo que nos reconecta con la vida, con la luz, con el orden cósmico. La existencia de Dilmun y la aspiración hacia ese paraíso perdido nos muestran otro aspecto del pensamiento sumerio. La nostalgia de la pureza, la búsqueda de un estado ideal donde el dolor y la muerte no existían. Este anhelo no es una evasión de la realidad, sino una guía ética y espiritual.
Nos enseña a valorar la armonía, a reconocer la belleza de la vida y a aspirar a un equilibrio que trascienda nuestro tiempo efímero. Dilmun representa la esperanza eterna, la posibilidad de reconectar con lo que somos en nuestra esencia más pura y con los orígenes del universo mismo. El inframundo y Dilmun, sombra y luz, muerte y pureza, no son opuestos en conflicto, sino complementarios. La comprensión sumeria de la existencia es profundamente equilibrada. El ser humano debe aceptar la inevitabilidad de la muerte, pero al mismo tiempo cultivar la memoria, el respeto y la conexión con lo divino y con los demás. Este equilibrio cósmico, este tejido de vida y muerte, define la sabiduría ancestral sumeria y nos invita hoy a reflexionar sobre cómo vivimos y cómo dejamos nuestra huella. Además, los sumerios nos enseñan que los muertos no solo pertenecen al pasado, sino que continúan presentes en nuestra vida. Su influencia puede ser benéfica o peligrosa, según la atención y el respeto que les otorguemos. Este principio refleja la interdependencia entre generaciones. Honrar a quienes nos precedieron es reconocer que nuestra propia existencia se sostiene sobre las raíces que ellos plantaron. La memoria se convierte en una forma de trascendencia y la devoción hacia los antepasados en un acto de continuidad, una manera de prolongar la armonía cósmica más allá del tiempo. La reflexión final que emerge de la visión sumeria de la muerte es al mismo tiempo poética y filosófica. Nos invita a contemplar nuestra vida como parte de un ciclo mayor, a valorar las relaciones, los recuerdos y la memoria, y a aceptar con humildad lo inevitable, que todos debemos enfrentar nuestra sombra y descender a nuestro propio inframundo. Pero nos recuerda también que a través del recuerdo, el amor y los rituales de cuidado, podemos trascender, dejando que nuestra esencia permanezca viva más allá de la carne. Hoy, cuando miramos al pasado y leemos las tablillas de arcilla, sentimos que los antiguos sumerios nos hablan directamente. Nos recuerdan que la muerte es parte del orden natural, que el olvido es la verdadera pérdida y que la esperanza reside en la memoria, en la conexión con los vivos y los muertos, en el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y en el anhelo de regresar, aunque sea en espíritu, a un estado de pureza y armonía. Así, los mitos del inframundo sumerio siguen resonando. Nos enseñan a honrar a los que se han ido a cuidar lo que dejamos atrás, a vivir con respeto por la vida y por la muerte y a buscar siempre la trascendencia en lo que permanece. Porque al final, lo que nos hace verdaderamente inmortales no es escapar de la muerte, sino ser recordados, ser parte del tejido eterno que une a todos los que han vivido y todos los que vivirán.